Para resolver un caso derivado de contratos internacionales tenemos que recurrir a normas, y esas normas a su vez las encontramos en fuentes normativas. Por ejemplo, si partimos de un caso como esta compraventa de champiñones, en la cual tenemos al comprador domiciliado en la Argentina y el vendedor domiciliado en Alemania, el embarque en China, se pacta una cláusula CFR Buenos Aires, una cláusula de Incoterms. Tenemos que el pago se realiza mediante una letra de cambio aceptada en Buenos Aires. Y resulta que la mercadería no es apta para consumo cuando se la chequea en el puerto de Buenos Aires. Se plantea entonces una acción de incumplimiento contractual en la cual tenemos que determinar la jurisdicción internacional, el derecho aplicable y aspectos de la cooperación judicial internacional. Cuando hablamos de normas, vemos que estas normas pueden ser normas de jurisdicción, como una norma que ya vimos, el artículo 4 del Protocolo de Buenos Aires, que consagra la posibilidad de que las partes pacten jurisdicción, el artículo 2650 en la fuente interna, y en relación a normas de derecho aplicable, el artículo 37 del Tratado de Montevideo de Derecho Civil, los artículos 2651 y 2652 en el Código Civil y Comercial. Un poco la clave para determinar cuando una norma de jurisdicción es tal, nos la da que está determinándonos cuándo un tribunal va a tener competencia territorial para resolver un caso. Acá tenemos, por ejemplo, en el artículo 2650 del Código Civil y Comercial de la Nación, como nos dice que, bueno, a falta de acuerdo válido de elección de foro, quiere decir que se prevé la posibilidad de que las partes pacten el foro, establece las jurisdicciones subsidiarias de los jueces del domicilio o residencia habitual del demandado, y esta es una jurisdicción concurrente con la de los jueces del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales o del lugar donde el demandado tenga agencia, sucursal o representación. Es una norma de jurisdicción. Por otro lado, encontramos normas de derecho aplicable. Acá vemos en el artículo 2649 del Código Civil y Comercial que regula las formas y solemnidades de los actos jurídicos, entre ellos los contratos, y nos dicen que se van a regir, se juzgan, por las leyes y usos del lugar en que estos actos se hubieran celebrado, realizado u otorgado. Esta es una norma de derecho aplicable. La clave para distinguirla es que dice, se juzgan por las leyes y usos. Claramente no es una norma de jurisdicción, sino de derecho aplicable. Está indicando cuál es el derecho aplicable a esta situación jurídica. Formas de los actos jurídicos. Acá encontramos otra norma de derecho aplicable en los artículos 2651 y 2652 del Código Civil. Vemos un punto de conexión. Acá estamos regulando también los contratos y en cuanto a su validez intrínseca, naturaleza, efectos, derechos, obligaciones de las partes, nos dice que se rigen por el derecho elegido por las partes, la autonomía de la voluntad conflictual, esta facultad que tienen las partes de elegir el derecho aplicable a su contrato. Y en defecto, cuando no han ejercido la autonomía de la voluntad conflictual, el artículo siguiente refiere que tales aspectos de un contrato
se van a regir por las leyes y usos del país del lugar de cumplimiento, punto de conexión. Vemos entonces que las normas de derecho aplicable, según su contenido en la consecuencia jurídica, las podemos a su vez clasificar en normas materiales o directas, que son aquellas que en la consecuencia jurídica tienen la solución material de la situación jurídica que es objeto de regulación. En cambio, las normas de conflicto o indirectas contienen en la consecuencia jurídica no la solución material, no nos dicen cuándo la validez formal del contrato va a ser válida, qué condiciones tiene que tener para que sea válido un contrato, forma escrita, instrumento público. No nos está dando la solución directa, sino que nos da la solución a través de la remisión a un ordenamiento jurídico, que puede ser el propio o extranjero. Por ejemplo, el del lugar de celebración. Vimos entonces que las normas de derecho aplicable pueden ser normas de conflicto o indirectas. Acá vemos una norma de conflicto o indirecta. La capacidad de la persona humana se rige por el derecho de su domicilio. Punto de conexión, domicilio. Donde se concrete su domicilio, determinará cuál es el derecho de qué Estado va a determinar la capacidad de esta persona. En el tipo legal, situación jurídica objeto de regulación, la capacidad de la persona humana. En la consecuencia jurídica encontramos el punto de conexión. Vemos que ahí no nos está dando la solución directamente, no nos está diciendo cuándo una persona es capaz, sino que nos está indicando que será el derecho del domicilio el que nos dé esa solución material. La regulación material la encontramos entonces indirectamente, por la remisión que hace a través del punto de conexión a un ordenamiento jurídico. En este caso, el del domicilio de la persona. En cambio, vemos acá una norma material, el segundo párrafo del mismo artículo 2616, dice: el cambio de domicilio de la persona humana no afecta su capacidad. Tipo legal, situación objeto de regulación, el cambio de domicilio de la persona humana, consecuencia jurídica, no afecta su capacidad una vez que ha sido adquirida. Lo que llamamos el principio de la irrevocabilidad de la capacidad adquirida, ahí lo tenemos como una solución material. La encontramos directamente en la consecuencia jurídica y no por remisión a otro derecho. Y también en el ámbito de las normas de derecho aplicable encontramos estas normas de policía o de aplicación inmediata, cuyo objeto es sustraer a una situación jurídica que debió regularse por otro derecho, por un derecho extranjero, sustraerla a esta situación jurídica de ese derecho extranjero y aplicarle el derecho local, por alguna razón en la cual tiene un interés particular el Estado y no desea que sea regulada por un derecho extranjero. Acá tenemos un ejemplo de la Ley General de Sociedades, en el cual vemos que a las sociedades constituidas en el extranjero, que en principio se regularían por la ley del lugar de constitución, artículo 118 de la misma ley, sin embargo, si se da alguno de estos supuestos, que tenga su sede en la República Argentina o su principal objeto esté destinado a cumplirse aquí, se le aplicará entonces la ley argentina. Será considerada como una sociedad local
constituida en la Argentina. Bueno, en la Argentina ya no tenemos discusiones respecto de la supremacía de las fuentes convencionales. Salvo la excepción de la aplicación de la norma más favorable en materia de cooperación, que a veces nos puede llevar a la aplicación de la fuente interna por sobre una fuente convencional, salvo esa materia, en nuestro derecho es pacífica la supremacía de los tratados. Lo teníamos ya receptado en la Convención Interamericana de Normas Generales. Le dimos jerarquía constitucional con la reforma constitucional de 1994. Y por si quedaba alguna duda, el artículo 2594 del Código Civil y Comercial claramente dice que sus normas se van a aplicar solo en defecto de normas de fuente internacional, normas contenidas en tratados internacionales. Ahora, ¿cómo sé cuándo a una situación jurídica se le aplica o no un tratado? Bueno, para esto tenemos que hacer el chequeo de que ese tratado cumpla con los 3 ámbitos de aplicación. El ámbito de aplicación material consiste en determinar si el tratado que estamos analizando regula la materia del caso que estamos estudiando. Es decir, si la situación privada internacional que estamos analizando es objeto de regulación por este tratado. La segunda cuestión es si se cumplen con los ámbitos de aplicación espacial. Tanto activo, es decir, si está vigente ese tratado para el país si ha sido ratificado por el Estado al cual pertenece el tribunal, como el ámbito de aplicación espacial pasivo, quiere decir si con otros estados que el caso presenta una vinculación relevante, esa convención ha sido ratificada. Se habla de ámbitos de aplicación clásico cuando demanda que todos los estados que aparecen vinculados con el caso, con un contacto relevante, sean ratificantes para poder aplicar esa convención. Algunos tratados tienen un ámbito de aplicación espacial extendido. Puede aplicarse aunque algunos de los estados que presentan contactos relevantes con el caso no lo hayan ratificado. Y por último, los tratados con un ámbito de aplicación universal son aquellos en los cuales solamente se requiere que se cumpla con el ámbito espacial activo, es decir, solamente es necesario que haya sido ratificado por el Estado del tribunal. Por último, el ámbito de aplicación temporal refiere así al momento en que ocurren los hechos relevantes del caso. El tratado se encontraba vigente entre los países con los cuales este caso presenta contactos relevantes. Estos 3 ámbitos de aplicación deben cumplirse para que el tratado pueda aplicarse en un caso particular. ¿Cómo sabemos qué tratados, de todos los tratados que ha ratificado Argentina, cumplen con el ámbito de aplicación material? Bueno, para eso contamos con esta herramienta que es la sistematización normativa, que en sus primeras páginas tiene un índice que va desarrollando los distintos temas, las distintas materias que son objeto de regulación por un tratado. Por ejemplo, si estamos pensando en este caso de una compraventa de champiñones, tenemos que ver
si hay, estamos hablando de un contrato de compraventa, tenemos que ver si hay algún tratado que regule esta materia. Y acá vamos analizando, encontramos por un lado que hay tratados que regulan a los contratos internacionales en general, todo tipo de contratos, pero si seguimos un poco más adelante encontramos que hay tratados específicos que regulan contratos de compraventa de mercaderías. De manera que tendríamos que ir a ver esos tratados, y acá los tenemos, para ver si alguno de ellos va a regular este contrato de compraventa de champiñones que estamos estudiando. Por ejemplo, acá encontramos la Convención sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías de Viena, de abril de 1980, y entonces sabemos que esta convención cumple con el ámbito de aplicación material. Como está en este punto de la sistematización, sabemos que esta convención regula esta materia, los contratos de compraventa de mercaderías. Pero claro, no sabemos si los países que están vinculados con este caso han ratificado esta convención. Para saber esto, tenemos que recurrir a la otra herramienta, que es el cuadro de fuentes. En el cuadro de fuentes vemos también su índice en la primera parte y vemos que se clasifican los tratados y se los ordena según que sean, en primer lugar, los tratados de Montevideo, tanto de 1889 como de 1940, las convenciones interamericanas, tratados del ámbito del Mercosur, y luego encontramos tratados multilaterales, entre los cuales se encuentra la Convención de Viena, que estábamos analizando, y algunos tratados bilaterales. Tendríamos que ir a ver entonces, entre estos tratados multilaterales, qué países han ratificado esta Convención de Viena sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías. Yendo, en estos tratados multilaterales, como vemos, están ubicados en orden cronológico, desde los más antiguos a los más modernos. Acá encontramos a esta convención que, como vemos, está vigente para 93 países. Entre ellos, los países que aparecen vinculados con el caso: Alemania, domicilio o establecimiento del vendedor; Argentina, domicilio o establecimiento del comprador. Y aunque, como vamos a ver, en principio el lugar de embarque de la mercadería no aparece como un contacto relevante para la aplicación de esta convención, de todas maneras vemos que China, donde se embarcó la mercadería, también es un país ratificante. De esta manera podemos decir que esta convención resulta aplicable a este caso que estamos analizando. Para aplicar entonces un tratado, podemos analizar estos criterios. En primer lugar, que se cumplan con estos tres ámbitos de aplicación que acabamos de analizar: el ámbito de aplicación material, el ámbito de aplicación espacial y el ámbito de aplicación temporal. Un problema se suscita cuando más de un tratado pueden ser aplicables, cuando hay varios tratados que cumplen con los tres ámbitos de aplicación. Y en esos casos se ofrecen estas alternativas como para saber cuál de los varios tratados que pueden ser aplicados vamos a aplicar. Uno de ellos es, precisamente establecer que todos los países que aparecen vinculados con el caso cumplan con esas reglas de compatibilidad. Analizar si el tratado que estamos analizando tiene una regla de compatibilidad. Algunos tratados contienen un artículo en el cual establecen que prevalecen sobre otros tratados o que permiten la aplicación de otros tratados. En caso que no haya regla de compatibilidad en los tratados que estamos analizando,
Uno de los criterios es el de la aplicación de la norma más favorable, pero esto se circunscribe a dos materias: al arbitraje internacional y a la cooperación internacional. Fuera del ámbito del arbitraje y de la cooperación, los criterios para analizar cuál tratado prevalece sobre otros es el de la norma especial. Si yo tengo un tratado que regula específicamente los contratos de compra-venta, aplicaré ese tratado y no un tratado que regule todo tipo de contratos en general. Fuera de ese criterio, si encontramos dos tratados que regulen esta materia en particular, tendremos que prestar atención a si todos los países son ratificantes o solo algunos. Y por último, en caso que haya más de un tratado que resulten aplicables a la misma situación, el criterio contenido en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, artículo 59, que la norma posterior deroga a la anterior, pero solamente en lo que resulten incompatibles, que presenten soluciones diversas. En cuanto no sean incompatibles, ambos tratados pueden coexistir.